Buenas noches para todos. Mi nombre es Doris Escudero, líder de la iglesia. Qué alegría estar de nuevo con todos ustedes compartiendo una porción de la palabra de Dios. Los invito para que dispongamos nuestro corazón para aprender lo que Dios tiene para nosotros hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por un día más donde pudimos ver tu misericordia, amor y cuidado a nuestra vida y nuestra familia. Gracias por este espacio donde podemos disfrutar de tu presencia y palabra que nos anima, nos enseña, nos guía, nos fortalece y levanta. Oro, Señor, para que tu palabra se haga viva y eficaz en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza que traigo para hoy la encontramos en Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Tiene por título Jesús y los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar sea así, no, no, porque lo que es más de esto mal procede. Jesús se encontraba enseñando en el monte a sus discípulos y a la gente que lo seguía. Les estaba enseñando cosas muy importantes, como ya hemos escuchado en los audios anteriores. Les enseñaba sobre la sal y la luz, sobre la ley, sobre el divorcio, el adulterio y sobre los juramentos, que es el tema que hoy estaremos aprendiendo. Jesús les enseñaba sobre todas estas cosas porque los escribas y fariseos habían cambiado la ley a su conveniencia para sus propios intereses. Era un llamado a regresar a la verdad del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que como Jesús enseñaban que la obediencia de corazón es más importante que el cumplimiento legalista, y comienza a enseñarles sobre las características que estaba buscando en sus seguidores. Para comenzar, quiero darles el significado de dos palabras claves que están en el texto. Primera, juramento, apelación a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o del carácter obligatorio de una promesa. Al jurar, estamos llamando a Dios por testigo de que nuestras palabras son verdaderas y ciertamente cumpliremos lo que hemos prometido. La otra palabra es perjurar. Jurar falsamente, interponer un juramento a una declaración que no es verdad o a una promesa que no estaba dispuesta a cumplir. Cuando Jesús habla de jurar o perjurar en este pasaje, pareciera ser una referencia al tercer mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano, o como lo explica Levítico capítulo 19, versículo 12. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de Dios, yo el Señor. Los juramentos, según la ley en el Antiguo Testamento, deberían hacerse hechos en el nombre de Dios. Solo eran para decir la verdad y solo si se iba a cumplir aquello que se ha prometido. El juramento era algo de mucha trascendencia, algo que no se podía hacer a la ligera sin considerar con mucho cuidado qué es lo que se estaba haciendo. Para la época de Jesús, los escribas y fariseos habían creado una versión de este mandato y enseñaban que estaba mal usar el nombre de Dios para jurar, ya que no podían cumplirse los votos, pero podían jurar por cualquier otra cosa y podían no cumplir la palabra y nada malo pasaba. De tal manera que a menos que si se jurara por el nombre de Dios, el judío estaba completamente obligado a cumplirlo. Las personas juraban por toda clase de cosas, aparte de Dios, como la tierra, el cielo
o su propia cabeza, a fin de garantizar que su palabra era veraz, y pensaban que si incumplían su juramento no estaban deshonrando el nombre de Dios. Esto había llevado a los fariseos a adaptar el mandamiento para sus propios intereses y así ganar una reputación o un buen nombre ante el pueblo. La enseñanza de los escribas y fariseos era una mezcla de verdad y mentira, lo que hizo que la cultura judía se convirtiera en una cultura de falsos juramentos y mentiras. Es por esto que Jesús los confronta aclarando que al jurar por el cielo o por la tierra o por Jerusalén o incluso por su cabeza y no cumplir sus promesas es tan grave como jurar por el nombre del Señor. Todas las cosas pertenecen a Dios. Él creó todas las cosas, Él gobierna, Él las sostiene. Jurar por cualquiera de estas cosas era jurar por Dios. La enseñanza de Jesús fue: no juréis en ninguna manera. Y lo que quiso decir es que no juren como los fariseos lo hacen, no juren como ellos lo han enseñado. La prohibición no gira alrededor de no jurar, sino en no cumplir lo prometido. Jesús les dice que no es necesario estar jurando por cualquier cosa, sino que nuestro sí debería ser sí y nuestro no debería ser no. Este texto no prohíbe el uso correcto de los juramentos. Es más, en la Biblia vemos muchos ejemplos de juramentos que los patriarcas hicieron. Abraham juró por Dios a Abimelech en Génesis capítulo 21, versículos 23-24, que no obraría falsamente contra él ni su descendencia. En Génesis capítulo 24, versículos 2 y 3, Abraham hizo jurar por Dios a su siervo que no tomaría mujer para su hijo de las hijas de los cananeos. En Génesis 31, versículos 51 al 53, vemos también a Jacob jurando por Dios a Labán que no pasaría hacia donde él estaba. También en el Nuevo Testamento vemos algunos ejemplos de juramentos. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 23, vemos que el apóstol Pablo dice: mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. En Gálatas 1, versículo 20, vemos a Pablo que dice: en lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. En Filipenses capítulo 1, versículo 8, Pablo les dice a los filipenses: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Vemos que los patriarcas y los apóstoles se sentían en libertad de jurar por el nombre de Dios, y en ningún lugar de la Biblia se nos dice que ellos hubiesen desagradado a Dios con esto. En el Salmo 15, David dice que el hombre justo no es aquel que no jura, es aquel que cuando jura y promete cumple lo prometido, aunque después se dé cuenta que lo que prometió está en su contra. El problema de jurar radica en no cumplir lo que se promete. Es preferible no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. Y es por esto que Jesús hace énfasis en que más allá de hacer juramentos para intentar convencer a otros de lo que decimos, lo importante es actuar siempre en la verdad. Cuando hacemos promesas y no las cumplimos, deshonramos a Dios, porque nos hacemos mentirosos. Y sabemos que todas las mentiras provienen de Satanás, el padre de la mentira, según Juan capítulo 8, versículo 44. Y Satanás es el primer interesado en que no cumplamos nuestra palabra y que se genere desconfianza en el pueblo de Dios, porque así él puede actuar con mayor facilidad en contra de la iglesia. En nuestra vida cotidiana no hay necesidad de prometer y jurar constantemente, sino que nuestras palabras deben ser verdaderas y confiables, y con eso debería ser suficiente. Es por eso que Jesús dice que cuando digamos sí, entonces debe ser sí, y cuando digamos no, entonces debe ser no. En otras palabras, el sí de nuestra boca tiene que corresponder con el sí de nuestro corazón,
y de nuestras acciones. ¿Cuál es la solución que se nos propone en el Evangelio? El Señor nos invita a vivir en la verdad, a llevar nuestro pensamiento, nuestras palabras y obras a la verdad, y ésta nos hará libres. Si lo que dices es lo que haces, no hay necesidad de prometer o jurar por nada ni nadie. Jesús nos enseña a ser honestos en nuestro hablar. Así no tendremos la necesidad de convencer a los que nos escuchan de que estamos diciendo la verdad. Limitémonos a decir siempre la verdad y si alguien cuestiona la veracidad de tus palabras, vuelve y repite la verdad, pero no jures. Si nos acostumbramos a decir siempre la verdad, no tendremos que jurar. Anteriormente, los tratos de negocio se hacían de palabra. Se daban la mano y decían trato hecho y ya todo quedaba listo. No tenían necesidad de jurar por nada ni nadie, ni por Dios, porque creían a la palabra. La palabra tenía valor. Hoy en día hay que hacer papelería, hay que ir al notario, autenticar firmas, ir donde el abogado, etcétera, porque lamentablemente la palabra ha perdido valor, porque ya no hay honestidad, la gente está mirando cómo engañar al otro, cómo ganar más que el otro, cómo aprovecharse del otro, porque priman más los intereses propios. Pero la palabra nos enseña que nosotros como cristianos debemos ser hombres y mujeres honestos. Nos manda a tener un lenguaje claro y a hacernos cargo de nuestras propias palabras. El propósito con el cual Dios había establecido los juramentos era para que en ocasiones de peso se pudiera jurar o prometer para hacer evidente la importancia de una situación. Aún en nuestra cultura actual lo hacemos. Por ejemplo, en los matrimonios o en los juicios, al dar testimonio, se jura decir la verdad y ser fiel. Por tanto, es posible jurar en ocasiones de peso e importancia en donde sea necesario poner a Dios como testigo de la veracidad de una declaración o promesa. Pero ojo, lo importante es no jurar a la ligera, sin conciencia de lo que se está diciendo y comprometiendo. Cuidemos nuestras palabras y cuidemos el nombre de Dios. No usemos el nombre de Dios a favor de nuestras mentiras. Jesús nos señala que esta práctica no cura el dolor de la falta de transparencia. No usemos juramentos en conversaciones comunes y corrientes. El juramento es algo serio y solemne que no puede ser usado con tanta ligereza. Iglesia, seamos testimonio de honestidad e integridad, que la gente al oírnos pueda estar segura que vamos a cumplir lo que decimos. Oremos. Padre, después de escuchar tu palabra, hoy venimos ante ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por las veces que ligeramente hemos usado tu santo y bendito nombre. Con cuánta facilidad prometemos cosas que no podemos cumplir. Con cuánta facilidad decimos sí cuando queremos decir no. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda grabar esta palabra en nuestro corazón, que tu palabra resuene en nuestros oídos y nos ayuden a ser mejores cada día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, los invito a seguir escuchando estos audios para que así podamos aprender y podamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios los bendiga.